con bastante incidencia en el Perú, sobre todo en las zonas calurosas donde hay bastante humedad, donde hay calor, donde hay líquidos, sobre todo que hay zonas contaminadas. Entonces es importante conocer a esta bacteria porque lo podemos ver ¿cómo se llama? En el momento de nuestras consultas. Muy bien. Ya me imagino que el doctor García les debe haber hecho las clases de enterobacterias, clasificaciones, y también les debe haber nombrado que dentro del grupo de las enterobacterias también existen enterobacterias saprofitas, ¿no? Oportunistas, que se describen ampliamente en el capítulo de enterobacterias, ¿no? Pero entre estos grupos también existen las bacterias patógenas, altamente patógenas, como la salmonela en las cuales tienen reservorios muy diversos, muy variados, ¿no? Lógicamente esto al estar en contacto con el ser humano va a producir la contaminación, ¿no? En forma cruzada, con alimentos, el agua, ¿no? Los excrementos, la orina, que pueden causar infecciones, incluso que pueden producir septicemia en el ser humano, dependiendo del tipo de salmonela que pueda dar. Hoy vamos a describir a esta bacteria, pero tendríamos que señalar sobre todo de que todas las enterobacterias y la mayoría, salvo algunas por ahí, la mayoría estructuralmente y metabólicamente tienen rasgos comunes, como por ejemplo son gram negativos, unos son aeróbicos, otros son anaeróbicos facultativos, fermentan la glucosa, son oxidasa negativos, ¿no? En contraste, por ejemplo, con el género Shigella, el género Salmonella tiene un grupo serológico y bioquímicamente más complejo de microorganismos, ¿no? Hoy contamos aproximadamente con 2.300 serotipos de salmonelas. Por eso nosotros, para hacer el estudio y el entendimiento mejor de este tipo de bacterias, lo hemos dividido en dos. En salmonelas gastroentéricas que producen necesariamente dentro de su evolución clínica diarrea, y las salmonelas tíficas y paratíficas o las salmonelas febriles que le llaman por sus características y sobre todo por su gran afinidad por el ser humano, ¿no? Entonces nosotros hemos dividido en dos, pero tenemos que hablar que la salmonela también en la mayoría digamos, a nivel ambiental, existen como reservorios naturales en el tubo digestivo de muy diversos animales. Uno de ellos son las aves, que nosotros estamos, digamos, permanentemente con ellos, ¿no? Comemos muchas aves, pavo, pollos, gallinas, qué sé yo, y que producen pues contaminación por el oviducto, sobre todo en las gallinas cuando producen el huevo. Acuérdense que por el oviducto ellos hacen sus deposiciones y a la vez eliminan el huevo, y el huevo viene contaminado con heces, ¿no? Y si no lo lavamos, si ese animal, esta ave, está contaminado con salmonela, pues lógicamente nos va a contaminar. Uno de ellos que nos contamina fácilmente, por ejemplo, es en la mayonesa, ¿no? Las mayonesas caseras, ¿no? En la que preparamos el huevo y no tenemos la precaución de lavar al huevo, ¿no? Lavar al huevo antes de preparar los alimentos. O en su defecto también cuando lo preparamos como escalfado y no hemos lavado el huevo, y así podríamos dar características como en los jugos que también emplean al huevo crudo, etcétera. Los mamíferos que están cercanos a nosotros también, porque nosotros comemos carnes de vacuno, carne de cerdo, y si están contaminados, entonces lógicamente nos contaminan directamente con los alimentos, ¿no? Y sobre todo cuando el tubo digestivo se expone ¿no? En los mataderos sobre todo, se expone a que las carnes se contaminen fácilmente, ¿no? En los mataderos. Y los reptiles, pues, que no están con nosotros, pero sí para lo que es la veterinaria, la medicina veterinaria tiene mucha importancia, sobre todo los que están en contacto con los animales, ¿no? En este caso, los médicos veterinarios, que también pueden contaminarse fácilmente y producir enteritis en el hombre. Otros tipos de salmonelas producen que es exclusivamente reservorio exclusivamente humano,
es la famosa fiebre tífico y paratífico, que nosotros lo conocemos como fiebre tifoidea, que ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Este tipo de salmonela produce mucha fiebre, mucha postración, mucha sudoración, muchos síndromes febriles sin causa aparente de ningún tipo de etiología diferente a las virales o a las parasitarias, ¿no? En las que produce fiebre. Y lógicamente nos damos cuenta cuando la persistencia de la fiebre es más de 7 días y comienza el paciente a tener ya ciertos trastornos clínicos que lo postran al paciente, ¿no? O de repente también no se dio cuenta, se autolimitó solo la salmonela, pero sin embargo, estos tipos de salmonelas viajan por el torrente sanguíneo a nivel intestinal y finalmente puede crear una invasión en los tejidos de fuera del intestino y producir lo que nosotros llamamos metástasis a distancia de la salmonela, ¿no? Y lógicamente también cuando hay complicaciones, digamos, en la mismo tubo intestinal, ¿no? Hay perforaciones intestinales que pueden producir hemorragia digestiva baja y puede producir la muerte del paciente, con su respectivo shock, ¿no? Hipovolémico y muerte del paciente. Entonces es causante de a veces de muertes de pacientes, sobre todo dependiendo mucho de la inmunidad del paciente que esté comprometido. Para hablar de su taxonomía, hay diversos autores actualmente que hacen las clasificaciones. Por ejemplo, en el esquema antigénico que hizo Kaufman y White, en la que propuso que la salmonela debería darse categoría de especie a cada tipo antigénico, ¿no? En este caso son 2.300 especies y cada uno tenía su nombre. De repente, para estudios que se hacen de serotipificaciones cuando hay endemias, sobre todo de salmonela, que en varias oportunidades ha habido no casos de endemia por salmonela, entonces sí nos interesa la clasificación y sobre todo el tipo antigénico, que es importante, ¿no? Más que nada para ver tratamientos, ¿no? Porque algunos tienen cierto tipo de entidades clínicas diferentes a las otras. Pero Edwin y colaboradores propuso otra, que solamente habían 3 especies de salmonela, ¿no? Que los agrupaban en cada uno de ellos dependiendo de sus características bioquímicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, era la Salmonella cholerae Swiss, la Salmonella typhi como única, digamos, reservorio que es el hombre, lo catalogó como único, y la Salmonella enteritidis que estaba agrupado con todos los tipos de serotipos que producían diarrea. Entonces hizo una clasificación más sencilla, más fácil, ¿no? Pero finalmente siempre vamos a estar con el esquema antigénico de Camus y White porque después lo vamos a ver cómo los clasificamos de acuerdo a su antígeno capsular o su antígeno somático o flagelar. ¿No? Entonces nos quedamos con esa. Y también hay ahora también clasificación, digamos, de acuerdo al ADN que ahorita vamos a ver. En cuanto a las características importantes, sobre todo a nosotros nos interesa en microbiología ver cómo podemos aislar nuestro microorganismo. Hoy hablaba en la tarde con el delegado y justamente eso, de eso se trata, ¿no? De ver cómo hacemos una identificación bacteriológica de cualquier tipo de bacteria que nos pueda llevar a un diagnóstico final y poder ver el tratamiento final. Entonces, en el caso de las salmonelas, con relación a algún tipo de microorganismo aislado, sabemos que no fermentan la lactosa. Entonces, nosotros tenemos que emplear medios de cultivo, que es importante. De repente no vamos a poder hacerlo en las prácticas y directamente vamos a ir a ver directamente el aislamiento de cada bacteria por la premura del tiempo, ¿no? Pero que sí es importante ver cuáles son las clasificaciones de los medios de cultivo. Uno de ellos, por ejemplo, es el cultivo, y ya seguramente le habrá comentado el doctor García, ¿no? Que son los medios selectivos para algún tipo de enterobacteria. En este caso existen para las generales, que son las bacterias comunes, ¿no? Que son, por ejemplo, el McConkey, ¿no? Citrato de desoxicolato, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos identificar en este tipo de medios de cultivos en la que incluyen desde sus componentes y que es importante saber la composición de cada medio de cultivo porque es la única forma de ver las reacciones bioquímicas. No es simplemente decir no fermenta la lactosa y tiene la colonia blanquita o clara.
No, porque tenemos que saber qué tipo de reacciones bioquímicas va a producirse en algún determinado medio de cultivo, ¿no? Entonces, esas colonias blanquecinas son las famosas lactosa positivas y lógicamente otras que producen lactosa negativas y positivas. Las positivas, la Escherichia coli a la cabeza, como ya bien debe haberle comentado el doctor García. Muchas de estas salmonelas son móviles, producen ácido sulfídrico del tiosulfato. Entonces, por lo tanto, yo necesito un medio de cultivo que tenga como ingrediente el tiosulfato para que me produzca el ácido sulfídrico y me ponga las coloraciones de color negra, porque así también dentro del componente de estos medios de cultivo tiene que haber la glucosa, porque estos tipos de bacterias fermentan claramente a la glucosa. Y eso lo vamos a ver fácilmente en los tubos de ensayo cuando hagamos el TSI y el IA, que es el triple sugar agar y la lisina fierro agar, ¿no? En la que vamos a ver en el fondo del tubo la fermentación oxidativa de la glucosa, ¿no? Anaeróbica de la glucosa, ¿no? Pero ¿para qué? Para también hacerle la diferenciación con otros tipos de bacterias como es la Salmonella typhi, que por ejemplo no produce gas de la fermentación de la glucosa y la producción de ácido sulfúrico puede ser muy pobre. Entonces estamos diferenciando ahí a las salmonelas gastroentéricas de las salmonelas tíficas y paratíficas, ¿no? Entonces, ¿qué medios de cultivos nosotros tratamos de emplear para hacer una diferenciación bioquímica, como por ejemplo en la salmonela, en la clasificación que nos hizo Edwin, ¿no? El tífico, Cholerae sweet, enteritis. Por ejemplo, usamos mucho la ornitina descarboxilasa, por ejemplo, y nos puede hacer la diferenciación de los diferentes tipos de serotipos de salmonela, ¿no? Por ejemplo, ahí la salmonela tifi produce la descarboxilasa, es positiva, y sin embargo la SWIT no lo produce y la enteritis sí. Y así podríamos hacer la clasificación. Nosotros cuando tratamos de hacer una clasificación tenemos que agarrar una tabla porque es difícil ver todos los tipos de reacciones bioquímicas que hay. Gas de la fermentación de la glucosa, como por ejemplo la tifi, no la produce, pero sin embargo el Choroides sweet y la enteritis sí. Y la fermentación de otro tipo de azúcar que es la tetalosa, que también la salmonella tifi, que no le gusta fermentar, pero sin embargo la Choroides sweet y enteritis es así. Imagínense agrupando en tres grupos nada más, que aquí podríamos ver un montón de tipos de reacciones bioquímicas, ¿no? Por ejemplo, el rojo de ¿cómo se llama? El Voges-Proskauer, ¿no? El zinc, que es de la parte de lo que es la movilidad, la descarboxilación de la lisina, la desaminación de la lisina, etcétera, etcétera. Entonces, que vamos a ir un montón de ver una reacción, que eso lo vamos a ver a la hora que hagamos la práctica. Muy bien. Como toda enterobacteria, crecen en medios usuales, que lo vamos a usar para las enterobacterias. Maconque, agar, eosina, azul de metileno, el agar desoxicolato, que realmente son los medios que más usamos en el laboratorio. Ahí crecen todos los tipos de las enterobacterias, ¿no? Incluyendo a la salmonela. Pero cuando nosotros ya tratamos de hacer una identificación ya más selectiva, dentro del grupo de las enterobacterias porque yo quiero aislar la salmonela. Entonces ya tenemos los medios altamente selectivos. Acuérdense que la karma conque, y eso lo van a hacer seguramente en la práctica, al menos a mis alumnos ya les estoy pidiendo que hagan una clasificación de los medios de cultivo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, veo los medios de cultivo, el agar conque, agar eosina, azul de metileno, son agares selectivos. Son agares selectivos que sirven para inhibir el crecimiento de los gram negativos, pero sin embargo favorecen el crecimiento de los gram positivos, ¿no? Como el estafilococo, el estreptococo, el neumococo. Entonces ya estamos hablando de que están seleccionando a las bacterias. Entonces están seleccionando gram negativos y dentro del gram negativo pues está la salmonella, el Warsiella, la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, etcétera, ¿no? En este caso son medios usuales para justamente ver como medios también diferenciales, porque nos diferencia entre la lactosa positiva y la lactosa negativa de acuerdo a su indicador. Pero ya detectado que estamos frente a una lactosa negativa, entonces ya tenemos que identificar qué tipo de lactosa negativa es. Y a mí me interesa saber qué es una salmonela. Entonces lo cultivo en medios altamente selectivos. ¿Cuáles son estos medios altamente selectivos? El agar, por ejemplo, Salmonella shigella. Me interesa saber porque la shigella también es una bacteria que nos produce bastante problemas médicos, sobre todo en niños, entonces, ¿no? Que produce
diarrea, moco y sangre, ¿no? Identificamos fácilmente a la Shigella, ¿no? A la salmonela no, porque la salmonela tiene una diarrea acuosa, ¿no? Y entonces necesitamos una determinación clara de qué se trata. Entonces, tenemos que emplear los medios altamente selectivos. Dentro de este grupo también tenemos a otro medio de cultivo que es el verde brillante, ¿no? Igualito como se dice verde brillante, las colonias son de color verde brillante. Efectivamente, se ponen verde brillante de acuerdo a su característica y contenido de bioquímico del medio. Y otro de los que también nos ayuda a, digamos, a hacer una clasificación si son positivos o negativos con respecto a los caldos enriquecidos. Uno de ellos que se emplea mucho en la identificación de las salmonelas es el caldo selenito. No, el caldo selenito, el caldo de tetracetonato. Entonces, pero hay que considerar también que este tipo de bacteria tolera muchas altas concentraciones de bilis y esto es una forma de utilizarlo para diseñar medios de aislamiento que nos sirvan sobre todo para inhibir el crecimiento de otros tipos de enterobacterias. ¿Por qué? Porque la salmonela es uno de los pocos que tolera altas concentraciones de bilis. Entonces, una de las formas es diseñar medios para su aislamiento, es concentrarlo bien de bilis. Acá tenemos un medio de cultivo, este es un medio de cultivo Salmonella shigella, ¿no? No le muestro el maconque porque seguramente que ya lo ha mostrado el doctor. Y acá tenemos, ¿no? Que se ve claramente esas colonias redondas, ¿no? Brillantes, ¿no? No son tan pequeñas, convexas, ¿no? Y miren el método de aislamiento que se hace, ¿no? Agotamiento y estría, ¿no? Hay muchas formas de aislar a las bacterias con el acecol. ¿No? Eso lo vamos a aprender en la primera práctica, porque seguramente lo vamos a sembrar, y estamos viendo que es por método de estría y agotamiento. Tratamos en lo posible de agotar, ¿no? En esta parte, mire, ve, si ustedes se dan cuenta, acá iniciaron la siembra, se ve conglomerado, no se ve colonias, finalmente se va agotando el asa de col, y finalmente se hace esta zona, que es la zona de aislamiento real en la que vemos las colonias. Miren, estas colonias, por ejemplo, no parece Salmonella typhus, porque ya le dije que no producen ácido sulfídrico, producen muy poco escaso ácido sulfúrico, pero es una salmonela. Entonces, al final, ya tenemos que hacer una determinación en medios bioquímicos diferenciales. Uno de los métodos de bioquímicos diferenciales, tomando muestras de la salmonella y de Shigella, tenemos nosotros el TCI y el IA. El TCI y el IA nos hace la clasificación general de las enterobacterias, ¿no? Ahí viene claramente la fermentación del azúcar en el fondo del tubo, en estos casos de estos tipos de bacterias, Citrobacter, Proteus, Escherichia coli, Salmonella, Warshilla, pero si se dan cuenta ustedes, acá tenemos altas concentraciones también de formación de ácido sulfídrico, ¿no? El Proteus sobre todo, que es el que produce más ácido sulfídrico, entonces ahí, en este caso vamos a ver la descarboxilación y la diseminación de uno de los aminoácidos más importantes, que es la lisina. Lógicamente, el indicador en estos casos es el púrpura de bromocresol, y por ese motivo a veces se ven de color medio rojizo y medios púrpuras cuando a veces son negativos. Entonces, vamos a verlo en la práctica, sobre todo, ¿por qué? Porque lo vamos a sembrar en estos medios que son como tubos, en la que se van a ver como tipo como si fueran picos de flauta, ¿no? Para ver sobre todo la fermentación de los azúcares, ¿no? La fermentación de la lactosa, la producción de ácido sulfídrico, ¿no? Y la producción de gas, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo vamos a ir viendo en la práctica, pero lo que me interesa ahora es saber que ustedes sepan que existe la identificación bioquímica. Primero la siembra en un medio general, ¿no? Que tomemos una muestra, podemos pasar a la vez a un caldo selenito para concentrarlo, para aumentar su concentración, sobre todo su multiplicación bacteriana, y a la vez lo podemos después, al día siguiente, sembrarlo en un medio de Salmonella shigella para identificar exactamente ¿cómo se llama? La colonia, ¿no? Y hacerlo después un sembrado en medios de TCI y LIA para identificación final bioquímica. Esto lógicamente que no queda ahí. Después de eso, si es que hay por ejemplo, las salmonelas y las warcielas, es por eso que las han agrupado y ahora vamos a hacer un poco de warciela, tienen casi las mismas características, salvo alguna diferenciación bioquímica por ahí, ¿no? Como les digo, el zinc, el rojo
de metilo, el Bogue-Proskauer, ¿no? Varios tipos ¿cómo se llama?, de pruebas bioquímicas para diferenciar cuando algún tipo de bacteria, como en este caso la Salmonella y Warsiella, están presentes en el contenido, en la muestra de, ¿no?, que estamos estudiando. Entonces, eso también lo vamos a ver en la práctica. Muy bien. Hablar de su estructura antigénica es importante porque desempeñan un papel importante en la epidemiología y sobre todo en la clasificación cuando tenemos sobre todo endemias de salmonela. Los principales componentes de la célula bacteriana tenemos a los antígenos O, los antígenos H y el antígeno K, que es el antígeno capsular. Acá tenemos que el antígeno capsular son polisacáridos, ¿no? De contenido polisacárido, el antígeno B, que desempeña un papel importante, sobre todo en la patogenia y en la virulencia de la fiebre tifoidea. El antígeno capsular, antígeno T y antígeno B de virulencia puede desarrollar un papel en la prevención, sobre todo, y en la destrucción, ¿no? Evitar la destrucción intracelular de este microorganismo, le da como la virulencia máxima, si tienen el contenido del antígeno B. Pero realmente no desempeña, no tiene muy buen papel con respecto a la clasificación serológica de las salmonelas. Más que nada le da la prevalencia, ¿no? Y sobre todo la virulencia de la bacteria, ¿no? El tipo de bacteria que estamos hablando. Sin embargo, los antígenos O y los antígenos H son los principales antígenos utilizados para la tipificación de las salmonelas. El antígeno O, que es similar a otras enterobacterias, y el antígeno H, que son las salmonelas difásicas que le llaman, ¿no? Que se cree que es la variación antigénica en los flagelos que se debe a la diferenciación en la secuencia de los aminoácidos, y eso nos permite la clasificación. El antígeno H o el antígeno flagelar, que son proteínas, pueden existir en cualquiera de las dos fases, una fase o específica que son compartidos por solo unos pocos microorganismos y reaccionan únicamente con antisueros homólogos, y la fase 2 o inespecíficas que son compartidos por muchos microorganismos y pueden presentar una reacción cruzada con antisueros heterólogos. El antígeno O es el lipopolisacárido de la pared celular bacteriana, que está compuesto por 3 regiones diferentes, como ustedes ya lo han visto. El antígeno está contenido en la región 1, ¿no? Específico de la pared celular, que son similares a las otras enterobacterias. Eso no tiene mayor importancia. ¿Cómo se han organizado para la clasificación? Los numerosos tipos antigénicos, entonces, de la salmonella fueron organizados por Camas y White y los agrupó de acuerdo a los antígenos O comunes. Así lo clasificó por letras mayúsculas, ¿no? De la A hasta la I, ¿no? Letras mayúsculas. Aquellos que contenían o tenían algún tipo de antigénico similar, los agrupaban y los colocaban una letra, ¿no? Luego se llevaba su clasificación de acuerdo a los restantes OIH que sobraban en fase 1, en fase 2. Y estas combinaciones permitieron que los antígenos H, K y O dieran lugar en la naturaleza a 2.300 serotipos de salmonelas, que, como les digo, eso lo hace, ¿no?, el Ministerio de Salud para la clasificación, ¿no? Y algunos serotipos muy específicos diferentes causados por otros. Realmente la clínica no diferencia mucho de otros, pero sin embargo lo que crea más que nada es el pronóstico, ¿no?, de algunos de ellos que pueden tener mayor patogenia que otros, ¿no? Ahí lo contamos, 2.300 especies. ¿Qué más? Sí, eso ya lo hemos visto. Y en la última década, los estudios genéticos han demostrado que existen especies de salmonela, ¿no? Una especie de salmonela entérica, y dentro de esta especie existen en la actualidad 6 grupos sobre la base de estudio y migración de DNA. Entonces ahí tienen los 6 grupos, ¿no? En la que podemos verlo y estudiarlo de repente cuando hagamos la práctica, pero realmente lo doy para que ustedes lo lean. Un gran número de serotipos se hallan en el tubo digestivo de numerosos animales de sangre caliente, aves mamíferos, que constituyen su reservorio natural. Cuando alcanzan al hombre, causan enteritis generalizada grave, por lo que se denominan serotipos gastroentéricos. A eso yo les hablaba, ¿no? Que los clasificamos, ¿no?, en Tifimurio, Birchung, etcétera. Cada uno tiene un cierto nombre que se le ha dado de acuerdo a sus características bioquímicas que tiene. Otros serotipos son estrictamente adaptados al hombre, como el tífico paratífico ABC.
Diferencia clínica muy poca, pero sí, igual causan, ¿no? Algunos que no causan diarrea, otros no, la mayor parte de las veces, y eso es lo que hay que diferenciarlo de las salmonelas gastroentéricas. Estos más producen fiebre, producen malestar general, producen postración, ¿no? Y producen una septicemia, y la septicemia a veces puede ser grave. Es por eso que le llaman las famosas fiebres tíficos paratíficos, ¿no? Hay que diferenciarlas. No confundir a la hora que hacemos nosotros nuestra evaluación clínica, porque muchas de las personas caen en esto, ¿no? Generalmente estos pacientes no presentan diarrea, así que no crean que todo, dice, tiene salmonelosis, tiene diarrea. No, no es así, por si acaso. Si estamos pensando en fiebre tifoidea, estamos pensando en un paciente comprometido, o sea, que generalmente se produce lesiones extraintestinales que le producen estupor, ¿no? Decaimiento, malestar, fiebre por fiebre prolongada, ¿no? De más de 6 a 7 días. Entonces ahí sí tenemos que hacer un estudio para ver si efectivamente es portador de la salmonela y darle tratamiento adecuado. Por último, existe un amplio grupo de serotipos adoptados a los animales de sangre fría o al medio ambiente, cuya capacidad patogénica para el hombre es casi nula, ¿no? Salvo algún tipo de salmonela por ahí que contamina, sobre todo a los veterinarios, que son los que están más en contacto con estas salmonelas. Ahí está la clasificación, ¿no? Por ejemplo, el grupo B, que están agrupados de acuerdo a sus antígenos, ¿no? El antígeno O, por ejemplo, está agrupado el antígeno 4 en el tifimurium, Heidelberg, Bredeney, paratífico B. Y, por ejemplo, acá tenemos a lo que es a la tifi en el grupo D, ¿no? Y acá hay otra que tiene el gallinarum, por ejemplo, que no tiene flagelos. Entonces, si no tiene flagelos, no da antígeno H. Generalmente en la primera fase lo han nombrado los antígenos o los serotipos en letras minúsculas, salvo algún raro por ahí que vemos de números. En cambio, a diferencia de la segunda fase de los antígenos H, para la clasificación de la salmonelas están la mayoría en números y algunas letritas por acá que pueden haber algún tipo de clasificación. Y así podríamos hablar de varias clasificaciones de las salmonelas. Muy bien. Como hemos hecho las clasificaciones de las salmonelas gastroentéricas y de las salmonelas tíficas y paratíficas, vamos a comenzar a primero hablar de las salmonelas gastroentéricas. Estas salmonelas gastroentéricas alcanzan el intestino delgado por vía oral, o sea, la contaminación es por vía oral, ¿correcto? La dosis infectante mínima se sitúa alrededor de 10 a las 5 a 10 a las 6 bacterias, o aquellos pacientes que por algún motivo tienen acloridia o ingesta de antibióticos que puede incluso permitir que uno se infecte con dosis menores de 10 a las 3 bacterias. Estas inmediatamente cuando alcanzan el intestino delgado penetran a las células del tejido intestinal hacia la lámina propia donde se van a multiplicar localmente, pudiendo alcanzar estos los linfáticos intestinales y ahí causar sepsis en algunos pacientes, pero esa sepsis es breve y autolimitada. No, que pasa desapercibido, 2, 3, 4, 5 de fiebre. Eso depende mucho de la inmunidad del paciente. Si es un paciente autoinmune y competente, entonces pasa incluso desapercibido. Se comió justo la mayonesa el día anterior y a cualquiera le puede haber ocurrido y sin embargo le dio diarrea 2, 3, 4, 5 días y se fue automáticamente sin mayor problema. Pero si el paciente está inmunocomprometido, como por ejemplo en los pacientes que son portadores de HIV o enfermedades de colagenopatía, diabéticos, etcétera, entonces estos pacientes que tienen depresión les puede causar una septicemia dependiendo de la inmunidad y del grado, o una septicemia corta, ¿no? De invasión extraintestinal. Muy raro, pero igual en estos pacientes a veces es muy frecuente. Se sabe que existen numerosos genes involucrados en la patogenicidad también de la salmonela, los IN, que están relacionados a la invasión de los enterocitos, y las células gastroentéricas poseen un plásmido que también cuya pérdida disminuye su virulencia, el operón POPE, el operón Q constituye un sistema regulador de genes involucrados en la resistencia también a la fagocitosis. Y el polisacárido de por sí, que contiene la bacteria, pues desempeña un papel importante, no patogénico al mediar la resistencia de la acción lítica del complemento. Esto ocurre con todas las enterobacterias y también con la salmonella.
En pacientes ya portadores que tengan enfermedades hemolizantes como la leptospirosis, anemia de células falciformes, la malaria, por ejemplo, en estos casos se va a producir un bloqueo del sistema retículo endotelial y por hiperseremia va a facilitar el mantenimiento de la bacteriemia. Entonces, se puede prolongar esta bacteriemia por varios días más, 4, 5, 6, 7, hasta 15 días. Esos pacientes que son portadores de diarrea, sobre todo en las zonas donde da ese tipo de enfermedades como la malaria, ¿no? Entonces, tienen diarrea y lógicamente esa diarrea se van prolongando. Y esta diarrea van infectando, ¿no? Las aguas y sigue la epidemiología. La bacteriemia persiste también, persistente puede darse en inmunodeprimidos, prematuros también, me olvidé de los prematuros, los neonatos, los ancianos, los granulopénicos, pudiendo producir metástasis, osteoartritis, meningitis, endocarditis, etcétera, ¿no? Va a depender de dónde viaja la bacteria. La ingestión de alimentos contaminados, sobre todo en las zonas donde se prepara alimentos a gran escala, como los hospitales, por ejemplo, ¿no? En la que no, a veces no hay buena bioseguridad. Ahora ya, bueno, se han hecho estudios y hay controles, ¿no? Pero sin embargo, a veces se ha ocurrido también en las cunas, ¿no? En las cunas estas, ¿no? En las que hay varios niños y el niño viene con diarrea de su casa, contamina algún alimento si la cuidadora no ha tenido la precaución de lavarse las manos o aislar a ese paciente, entonces va a contaminar los alimentos y los chicos de pronto todos están con diarrea y hacen una cuarentena por la diarrea. Y el agua, pues lógicamente que contaminada, ¿no? Contaminada, que aunque la salmonela no sobrevive en el agua, no se multiplica en el agua. El periodo de incubación para dar la sintomología es 6 a 24 horas después de verse no ha habido ingesta de bacterias de la salmonela y comienza el cuadro clínico. Náuseas primero, vómito, dolor abdominal, cólico, la diarrea y febrículas, 38, 38,5, ¿no? Y en caso grave ya la fiebre es un poquito mayor, 40 grados, ¿no? 39, 40, frustración. Y a veces pueden simular la famosa disentería, ¿no? Que produce la shigella, ¿no? Sangre con heces. Si los casos son las pérdidas son muy grandes, lógicamente el paciente se va a deshidratar y entonces va a haber deshidratación. Y la deshidratación puede llevar a un shock. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de tratar de hidratar e internarlo a nuestros pacientes, sobre todo si son neonatos o niños pequeños, ¿no? Menores de 1 año, ¿no? Los mayores se le puede dar hidratación oral y eso puede sostenerlos, salvo que tengan náuseas y hay que, de todas maneras, pasarle a la vía endovenosa. Entonces, paciente predisponente, sepsis a gran negativo, fiebre alta, escalofríos, leucocitosis o leucopenia, hipotensión, cianosis y hasta shock. Entonces, la curación es espontánea de 3 a 15 días en casos no complicados. Más frecuente, más que el agua, como le decía, porque no se multiplica por ahí, son los alimentos. En las gallinas, sobre todo las gallinas infectadas, los huevos infectados por las gallinas, porque se pasa por el oviducto, ¿no? Hay que tratar de lavarlos. Las carnes de aves, cerdos, óvidos también son portadores de salmonela, se pueden contaminar a partir del tubo digestivo de los mataderos. Y en la cocina, la manipulación de los alimentos contaminados, ¿no? Con los no contaminados, ¿no? El contacto de esos alimentos. El contagio de persona a persona es poco posible, realmente, salvo que haya una gran dosis infectantes, ¿no? Y ahí sí la transmisión puede ser alta, ¿no? Ese es agua de consumo. Aunque es poco frecuente, pero si porque la salmonela no se multiplica en el agua, pero si el contenido es muy alto, altas dosis de salmonela, de bacterias, pues lógicamente va a contaminar al hombre. Frecuente contaminación, persona enferma o portadora que manipula alimentos y los contamina, se multiplica en ellos y las personas lo consumen, ¿no? Lo consumen el alimento. Por lo tanto, el diagnóstico de la salmonela gastroentérica se hace por medio, entonces, si nosotros sabemos que está en el contenido intestinal, lo podemos hacer por coprocultivo, por medio de un cultivo, como ya hemos dicho, en los medios especiales para las enterobacterias,
¿no? Y después ir pasándolos a medios altamente selectivos o diferenciales y también el líquido de enriquecimiento, como es el nitrotrotanoato, y la resiembra a las 18 a las 24 horas, se va a ver las colonias características que se aglutinan con antisueros especialmente preparados para ver cuál de este tipo de salmonela es. Acuérdense, pregunta de examen. ¿Cuál es la prueba, ¿no? diagnóstica que se realiza en las salmonelas gastroentéricas? Por coprocultivo. Ya puede estar presente a partir de las 48 horas en las heces. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un hisopado rectal o contenido de un poco de heces del paciente infectado. En niños y en lactantes hace un hisopado rectal y se hace el coprocultivo. No se vayan a equivocar, ¿eh? Muy bien. Más o menos un esquema, no todo lo que es diarrea es una enterobacteria. Eso es importante recalcarlo. No sé si lo habrán visto, pero cuando nosotros hablamos de diarrea, tenemos que primero ver las características de la diarrea, si es una diarrea lentérica, si es una diarrea acuosa, etcétera, etcétera, si tiene espuma, si tiene alimentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver ese tipo de características de las deposiciones, ¿no? Porque la diarrea puede ser también por protozoarios. Y si es por protozoarios, lógicamente tengo que verlo en un microscopio, unas heces simples, lo pongo en una laminilla y lo pongo al microscopio y ya rápidamente detecto, de repente puede ser una giardia. Pero sin embargo, si es virus, ya tendríamos que hacer detección de antígenos, el rotavirus uno de ellos, por ejemplo, o de repente pensar en el cólera, ¿no? En el Vibrio cholerae o en el Campylobacter, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su determinación de diagnóstico. Supongamos que esta cese pues es una bacteria, creo que es una enterobacteria, ¿correcto? Por las características clínicas, incidencia epidemiológica, qué sé yo. Entonces ahí tengo que tomar la muestra, pues una muestra de serenito, una muestra en un medio de transporte, para poder primero colocarlo en estos medios de cultivo, una conque, que se le dé, etcétera, o una salmonella y shigella, y después posteriormente hacerla diferenciación bioquímica para ver si se trata de una Shigella, Salmonella, Yersinia, qué sé yo, Eguarciela, etcétera, ¿no? Pero acuérdense esto, no toda diarrea es por bacterias. Así que por favor les rogaría que siempre traten de hacer una buena clínica a sus pacientes. Y no toda bacteria también, por más que sea una salmonela, necesita un antibiótico. Va a depender mucho de las características clínicas que tengan, porque como ya les dije, es autolimitante, ¿no? Entonces el cuerpo mismo se organiza de tal manera que combate la enfermedad. Pero si estamos viendo que es un paciente que ya se está comprometiendo, sacamos una reacción inflamatoria en ese, si hay polimorfos nucleares abundantes, es que es una bacteria, entonces hay que darle un antibiótico, ¿no? Va a depender mucho de los factores. No todos los pacientes son iguales, por si acaso. Sigamos. Tratamiento generalmente con amoxicilina, clotrimazol, o sea, sulfas, fluoroquinolonas o cefalosporina de tercera generación, dependiendo del grado de compromiso del paciente. Habíamos hablado de salmonelas gastroentéricas, ahora hablamos de las salmonelas tífico-paratíficas. Estas son las bravas. El único reservorio es el hombre, causa bacteriemia persistente con fiebre elevada, ¿no? El compromiso del estado general es notorio, con omnivulación, o sea, fiebres que crean cierto tipo de trastorno, incluso a veces en los niños, sobre todo, trastornos, digamos, encefalopáticos, qué sé yo, ¿no? Y producen estupor. La salmonela serotipo TIFI causa la fiebre tifoidea, y las serotíficas, la paratífica ABC, causan la fiebre paratífica. O sea, estamos hablando de dos entidades clínicas que son las salmonelas tífico-paratíficas, diferentes. Fiebre tifoidea, la salmonela tifi. Los serotipos paratíficos A, B y C, fiebre paratíficas, por si acaso. Y eso lo vamos a ver de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir identificando, de acuerdo al diagnóstico clínico en los pacientes, que principalmente a veces se hace una dosificación simple de aglutinaciones y ahí nos determina qué tipo de salmonela es, paratífica o tífica. La fiebre paratífica tiene la misma patogenia que la tifoidea, pero da lugar a idéntica patología y cuadro clínico, pero es a veces con menos compromiso.
La ingestión de la Salmonella typhi en dosis desinfectantes desde las 5 o 10 a las 6 permite colonizar la mucosa del intestino delgado. Hasta ahí estamos iguales como la Salmonella gastroentérica. Esa penetran en el enterocito sin causar mucha importancia de lesión local, por lo que no se produce diarrea. Esto es importante, a diferencia de la otra que sí altera un poco la mucosa, ¿cómo se llama? Entérica, y por eso produce diarrea. En cambio acá no produce mucha lesión local. Rápidamente agarran los linfáticos, ¿no? Difusos en la pared intestinal, las placas de Peyer, e inmediatamente pasan a la sangre y se produce lo que nosotros llamamos la bacteriemia. Entonces, el paciente, la bacteria está viajando por todo el organismo, por la sangre, y va a producir una alteración, ¿no? Fiebre, malestar general, postración. Si esto continuara, siguen las infecciones continuas, sigue ¿no? Pasándose de la placa de Peyer a la sangre, lógicamente el estado del paciente va a ser más comprometido, más grave, ¿no? Estas bacterias a la vez son atrapadas por los macrófagos del res, por lo que se acumulan no solamente en la sangre, sino trata de defenderse el organismo y se van a acumular en el hígado, en el vaso y en la médula ósea, ¿correcto? Y de ahí va a depender muchos factores de diagnóstico que después posteriormente se va a hacer. Entonces se localizan en el intestino, pero también como viajan a nivel sanguíneo, se van a localizar en la vesícula biliar, ¿no? Y a la vez, como se van a la vesícula biliar, a ser por medio de la bilis eliminados por vía fecal las bacterias. No se conoce con precisión los factores moleculares de patogenicidad, pero algunos genes de patogenicidad son comunes a los de las otras salmonelas gastroentéricas que hemos visto, pero carecen sobre todo, a diferencia de la gastroentérica, del plásmido de virulencia, que lo hace más vigente a esa salmonela gastroentérica. Pero sin embargo, en este caso, el antígeno capsular B sí está presente en los serotipos tíficos y paratíficos C sobre todo, y esto puede permitir la continuidad de un factor de virulencia alto en este tipo de salmonela. La salmonela B carece de él y de otras bacterias no patógenas como el Citrobacter frundi, pero sin embargo tienen menos patogeneidad que el C y el C y la tífica. Ahí está el esquema, lo dejo para que lo lean. Y estos son los factores cruzados, ¿no? La contaminación. Hemos hablado, vamos a maltratar un poco a la gallina, ¿no? En la que se puede contaminar por medio de las heces o los oviductos, sobre todo las salmonelas y las yersiниas, ¿no? Que contaminan, ¿no? A la hora que se sacrifica la gallina por el medio del intestino o por el oviducto de los huevos, en este caso contaminan los alimentos, va al sujeto sano, se produce la contaminación cruzada y lógicamente comienza a formarse el portador, ¿no? El enfermo o el portador. ¿No? Aquellos que incluso tienen cálculos en la vesícula están botando a cada rato sus salmonelas. Ahí está el esquema para que también lo vean. El periodo de incubación más o menos es diferente al otro. El otro era 24 a 48 horas, aquí ya va un poquito más, de 3 días a 3 semanas, ¿correcto? Entonces es diferente. Los pródromos, malestar general, febrícula y sobre todo, en vez de diarrea, hay estreñimiento, constipación, estreñimiento. Como hay lesiones a nivel del intestino, entonces hay problema de constipación. Después de 3 a 7 días de fiebre alta, estupor, a la hora que hacemos el examen clínico, acuérdense que le hemos dicho la bacteria se van a todo el contenido del res, se produce el hepato y esplenomegalia. En estos momentos, el paciente, en un momento dado, que en toda mi carrera como médico internista emergenciólogo lo he visto creo que 3 veces, se va a presentar una roceola evanescente en el tórax, pero es por pocas horas, ¿no? Que puede confundir con algún otro tipo de enfermedad. El paciente está todo colorado por la fiebre, viene a la consulta, que se siente mal, ya tiene 4 o 5 días con fiebre, 6 días con fiebre, y uno lo examina así, en forma casual también, porque uno no está buscando esta roceola, ¿no? Para examinarle la barriga, porque tiene dolor abdominal, pero sin embargo, a la hora que vemos, se ve como si fuera unas máculas medias puntiformes a nivel del tórax. Ese es el famoso roceola evanescente, que a las 8 horas ya no va a ver, ya. Por eso es que casi no se ve. Yo lo he visto 3 veces, imagínense cuánto, 3 veces. Y en el abdomen también que se puede ser, incluso puede pasar desapercibida porque el paciente como está colorado por la fiebre, no se nota bien,
está todo caliente, ¿no? Pues uno piensa que es por eso, pero si uno se fija bien, se ve. Sí, sí se ve esta rociola. No signo de focalidad, cuando uno agarra y comienza a examinar, no hay realmente un dolor aquí y allá que te diga que por ahí está un apéndice o algo. No, 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 tampoco no hay signo de focalidad. Pero lo que sí llama la atención de que el paciente está con fiebre, pero que debería haber una taquicardia, ¿no? De acuerdo al grado de fiebre, pero sin embargo hay cierto tipo de bradicardia o al menos una frecuencia cardíaca casi normal. Está con 39 de fiebre, yo debo operar 100, 110 de frecuencia cardíaca, pero sin embargo hay 80, 85, ¿no? Entonces eso me ayuda un poco a diferenciar algún tipo de enfermedad. A la segunda semana ya ocurre la bacteriemia, ¿no? En la que hay el viaje de la salmonela por todo el organismo. Y cuando nosotros tratamos de hacer un estudio, sobre todo ya después de 4 o 5 días, vamos a encontrar que hay disminución de los glóbulos blancos, de leucopenia con una desviación de izquierda que ya no está orientando a esta enfermedad. Pasado ya la tercera semana, generalmente viene la complicación tardía por las múltiples infecciones que hay, ocurre una metástasis intestinal nueva y esta metástasis intestinal, que va a haber nuevas bacterias al intestino, va a producir o va a permitir la hemorragia y la perforación intestinal. Entonces hay que tener cuidado. A veces la fiebre tifoideas, uno las 2 semanas ya se le fue la fiebre, que por aquí, por allá, pero sin embargo las complicaciones vienen posteriormente, ¿no? El paciente de pronto, entonces hay que vigilarlo, hay que citar a nuestro paciente, no dejarlo a la deriva para que después vengan por emergencia y finalmente ni saben cuál es la causa, la razón que está produciéndose una hemorragia o perforación intestinal, ¿no? También puede producirse un shock séptico, sí, y la curación es progresiva, ¿no? La mortalidad en estos casos del 15 a 25% de casos no tratados. La salmonella tifus se elimina por las heces desde el intestino y la vesícula biliar, donde se multiplica. La vesícula biliar, tras la curación de la enfermedad, el foco biliar en pacientes que son portadores de alguna enfermedad biliar, ¿no? Entonces, como le digo, como cálculos y esas cosas, no pueden persistir eliminando las bacterias. O si tienen simplemente un barro biliar o alguna enfermedad biliar, pues se puede eliminar hasta 3 meses. Pero sin embargo, en las colecistitis hasta un año se convierten en portadores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Entonces, de pronto, relacionando a los familiares que están a los costados, se comienza a infectar, ¿no? Pero él no está infectado, pero sin embargo, él ya se infectó anteriormente y sin embargo está contaminando a toda su población de trabajo o en su defecto familiar. La transmisión directa persona a persona es poco frecuente por la cantidad de concentración de bacterias. La contaminación de alimentos por portadores es más frecuente, en este caso por la heces o contaminación de los alimentos. La transmisión a través de las aguas es también frecuente, sea por materia fecal o lavar de intestino o preparar alimentos. Y el diagnóstico se hace por un paciente que no tiene focalidad, ahí está mal escrito, fiebre sin focalidad y con riesgo epidemiológico. Yo le pregunto al paciente dónde ha estado, qué ha hecho, qué ha estado sucediendo y ahí comienza a conversar con el paciente. Entonces podemos dirigir el diagnóstico. Pero aparte de eso tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la brucelosis, la fiebre Q, la tifus exantemático, pero la brucelosis, porque también es una entidad clínica, como van a ver ustedes ahora que hagan sus clases, también produce fiebres largas de 7, pero la diferencia es que estos pacientes comieron queso, ¿no? Entonces ya se hace la diferencia epidemiológica, ¿no? La sudoración en tórax, ¿no? Los dolores articulares, un poquito más diferente la clínica, pero sin embargo da fiebre 7 días, entonces se le hace por eso una aglutinaciones y esas aglutinaciones lógicamente están incluidas ahí lo que es el antígeno flagelar, el antígeno SOMATE HO para la fiebre tifoidea y también está los antígenos para la paratífica A, paratífica B y también ahí lo incluyen a la brucelosis, aglutinaciones para la brucela. Entonces esto es una batería de aglutinaciones que ya viene ya de fábrica, ¿no? Así, ¿no? Les llaman los antígenos febriles, ¿no? Estudio de los antígenos febriles, tanto para salmonelas como para brucela. La bricardia relativa, la rosuela también, la hepatoesplenomegalia sí se ve, la leucopenia y la desviación de izquierda también se ve.
El diagnóstico microbiológico que se hace generalmente en la primera y segunda semana, y si estamos viendo que esto viaja, hace una septicemia o hace, ¿cómo se llama?, pasa a la sangre, entonces tengo que hacer el estudio de un hemocultivo, cultivar a la sangre. Esto nos da una sensibilidad aproximadamente del 70%. Pero si yo quiero agarrar y hacer un estudio más sofisticado, acuérdense que no lo voy a pinchar al hígado ni al vaso. ¿Qué tengo que hacer? Un aspirado de médula ósea, porque ahí también se localiza. Entonces le hago un aspirado de médula ósea, lo cultivo cuando el diagnóstico es, entonces ahí es un poco más sensible, 85 al 95%. Entonces, pero tampoco le vamos a hacer daño al paciente, pues tenemos ya el diagnóstico, sabemos que el hemocultivo ha salido positivo, ¿para qué le voy a hacer un mielocultivo? Más que nada, esto es para que ustedes sepan, pero si no tenemos el diagnóstico, tenemos que ir al mielocultivo, ni modo, ¿no? Es un procedimiento un poco invasivo, doloroso, ¿no? El coprocultivo sale positivo cuando hay sospecha, pero no es diagnóstico de los portadores crónicos asintomáticos. 3, 4, 5 semanas. Acuérdense que la gastroentérica es el primer, digamos, método microbiológico, el coprocultivo. Aquí es el hemocultivo y el melocultivo. Y el coprocultivo lo dejamos para la tercera, cuarta semana para ver portadores. Esa es pregunta de examen, por favor, porque eso es muy importante. Ese tema lo van a ver cuando ustedes hagan su internado, su serum. Entonces, imagínense que piden mal los exámenes, estamos mal. ¿Dónde estudiaron? En la vida real. No, pues, eso está mal. El conjuntivo sale positivo solamente en la primera semana, el 25%, porque acuérdense que estos están más viajando a nivel de sangre, recién retornan a la segunda, tercera semana, ¿no? En la segunda, tercera semana ya está el 85%. La prueba está mal también escrito ahí, puede ser lógica de 5 a 7 días, pero en zonas endémicas no tiene valor. ¿Por qué? Porque todos están infectados, pues si todos están con alto valor de lo que es las pruebas serológicas, ¿no? Entonces no nos ayuda para ver si hay prevalencia. Muy bien, hemos terminado con las salmonelas, unas pocas palabras del género Warsiella, como el comercial delegado, este es el primo hermano de la salmonela, tiene casi todas las mismas características y para diferenciarlo con la salmonela tenemos que hacer cierto tipo de evaluaciones bioquímicas porque dan cierto tipo de reacciones similares, ¿no? Pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, género Warsiella, características son gram negativos aeróbicos. La principal especie de Warsiella es la Warsiella tarda. Se aísla en agua, también en peces y otros animales acuáticos como anfibios, reptiles también. Tarda tiene características bioquímicas iguales a la salmonela. Es capaz de invadir las células no fagocíticas, HLA, el lepto, produce una beta hemolicina también que podría relacionarse con la invasión y podría tener también una actividad enterotoxigénica, ¿no? Y dos formas que produce en el estado clínico. Eso sí produce una diarrea tipo gastroentérica, salmonela gastroentérica. Una diarrea secretoria benigna, que a veces es autolimitante, y otra que es tipo disentería con moco, sangre, parecido a la chiguela. Entonces va a depender del tipo, ¿no? De serotipo que da, es para poder ver, ¿no? Y por eso que se hacen, pues, lógicamente, los estudios coprológicos, ¿no? Si produce diarrea, hay que hacerle un coprocultivo, pues, el diagnóstico se hace por coprocultivo y posteriormente también hay la serotipificación. Estos son sensibles a los beta-lactámicos, a los monoglucósicos y a las quinolonas. Muy bien, muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta. Parece que no, doctora. Muy bien, por la hora también, que son 23 y 18. Así que una hora exacta, así que yo creo que lo dejamos. Muy bien, cuídense, un abrazo. Para mañana la práctica, por favor. ¿Ah?